Hola, buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en el último día de transmisión de la lectura del hombre en busca del sentido. Ya vamos por el día 6. En lo que espero que se conecten, hacemos un poquito de tiempo. Bueno, ya sería el último día hoy de esta transmisión de la lectura del hombre en busca del sentido. Ya es, digamos que son tres hojas nada más. Ay, Dios, ya me borró aquí, perdón. Ya, aquí estamos otra vez. Ya sería el último día de transmisión. Y bueno, pues deseando que les haya gustado el libro, que sobre todo les haya hecho reflexionar y que en estos momentos les esté cuestionando y les esté dando un para qué, ¿verdad? De las cosas que estamos viviendo. Bueno, pues vamos a hacer la última lectura. Como estuvimos viendo durante estas 6 partes, bueno, las primeras 5 y ahorita ya la sexta parte, la lectura tiene tres fases: la fase del internamiento en el campo de concentración, luego la fase durante el campo de concentración y la fase de después de cuando los liberan, o sea, la tercera fase, que es después de la liberación, que es justo lo que vamos a leer hoy. Y lo que estábamos planteando, y muchas de las cosas que rescato aquí dentro de la lectura, hasta donde vamos, es pues lo que nos plantea Frank de su propia vivencia. Como recordamos, Víctor Frank fue un psiquiatra que vivió durante la época de la Segunda Guerra Mundial y que le tocó estar dentro de un campo de concentración. Víctor Frank tuvo la oportunidad de librarse del campo de concentración porque como psiquiatra tenía la oportunidad de una oportunidad de irse a otro país, a Estados Unidos, para librar el campo de concentración. Sin embargo, él se cuestionaba todo el tiempo si realmente él debía irse o no, porque definitivamente podría morir, obviamente, si se quedaba en el campo de concentración. Pero bueno, él tenía a sus padres enfermos y entonces él se cuestionaba si realmente él debía salvarse o si debía, yendo a Estados Unidos, dejando a sus padres. Él estaba casado, no tenía hijos y podría salvarse él y su esposa, o si quedarse para acompañar a sus padres, ¿no? Lo cual implicaba, obviamente, el quedarse implicaba para él una muerte segura de él o de su esposa o de ambos. Entonces, bueno, él decide, no, bueno, él está con esta inquietud cuando recibe un mensaje, digamos, ¿no? Una señal, que es un día él llega a su casa con sus papás y su papá, sin saber nada, sin saber de lo que él se estaba cuestionando sobre si irse o quedarse ante esta oportunidad que le estaban dando de irse a Estados Unidos y ahora sí que salvar el pellejo. Él llega a su casa y su papá le dice que salió a la calle y que se encontró con un templo destruido y que rescató una de las piezas o de las piedras, ¿verdad?, de los escombros del templo, y el papá estaba muy emocionado porque la parte que rescató de los escombros era la parte de una de los 10 mandamientos. Entonces, cuando Víctor Frank le dice: papá, ¿y qué parte de los 10 mandamientos fue la que encontraste en los escombros? El papá le dice: pues la que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces es así como Víctor Frank decide o lo ve como una señal de que él debe quedarse, y entonces se queda y bueno, como consecuencia entra al campo de concentración, sus padres también, su esposa también, de hecho los separan y bueno, ellos mueren, tanto su esposa como su papá, pero bueno, ahí él tiene la oportunidad, de alguna forma la vida le da la oportunidad de hacer vida o de vivir todo lo que él estaba escribiendo sobre logoterapia, sobre sentido de vida. Entonces le da ahí la vida la oportunidad de hacerlo realidad, de comprobar su teoría, pues viviendo en las condiciones infrahumanas que vivían en el campo de concentración.
Y algunas de las cosas que quiero rescatar, de las que hemos estado leyendo, en ya pues, casi todo el libro, porque ya nada más nos quedan 3 páginas por leer, es, bueno, que él comenta que la gente que encuentra un sentido de vida, aunque encontraba un sentido de vida en el campo de concentración, como le pasaba a él, es la gente que de alguna forma se visualiza con metas y con un futuro, ¿no? Él lo dice, no es alguien que está evadiendo el futuro, sino es alguien que tiene un para qué vivir, ¿no? El que encuentra un para qué vivir, encuentra casi cualquier cómo, ¿no? Que es la frase de Nietzsche que él menciona en el libro. Entonces, él lo dice así, los que están en el campo de concentración o los que estuvimos en el campo de concentración, pues todos encontramos, los que vivimos, algunos de los que vivimos, de los que pudimos salir adelante, fuimos los que teníamos un para qué vivir, nos visualizábamos hacia un futuro. El futuro que visualizaba era verse dando conferencias, publicando su libro, escribiendo y siendo, digamos, alguien reconocido en esta teoría que él estaba escribiendo. Y también visualizaba mucho el volver a encontrar a su esposa, que él no sabía que la esposa ya había muerto. Sin embargo, él todo el tiempo platicaba con ella, conversaba con ella durante el campo de concentración y bueno, era esa visualización la que lo hacía mantenerse vivo, ¿no? Reitero, no tanto como una evasión al futuro, sino como vivir el presente, pero teniendo como metas, ¿no? Metas que te lo inspiraban a seguir viviendo. Otra de las herramientas que ha dado en este libro es que, no sé si me sigan viendo en Instagram, les comento, estoy en Instagram, aquí en esta cámara, y acá estoy en Facebook Live, entonces estoy volteando a las 2 cámaras. Y bueno, en el caso de la segunda herramienta que da, pues es lo que tiene que ver con amar a alguien o pensar en el ser amado. O sea, la gente que buscaba o encontraba el amor, ¿no? A pesar de esas circunstancias, que dialogaba con sus seres amados, aunque sea en la mente, aunque los seres amados ya estuvieran muertos, eso los motivaba a seguir viviendo, ¿no? Entonces, eso nos puede dar sentido a nuestra vida. Hoy por hoy, el pensar y el motivarnos por las personas que amamos, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, aún no estén muertos, él dice, aún cuando no vivan, pueden ser una motivación si estamos pensando en ellos y dialogamos, ¿no? Y si nos dejamos llevar por ese amor. Otra de las cosas que él plantea como herramienta para encontrar sentido a la vida es el sentido del humor, precisamente, porque aunque pareciera difícil pensar que dentro de un campo de concentración con todas esas condiciones que se vivían, pudiera haber sentido del humor, él lo comenta durante el libro que constantemente tenían ciertos destellos de sentido del humor, de risa, de sacarle la parte positiva, ¿no? Entonces, esa es otra herramienta que él da, ¿no? El ver los problemas de la vida con cierto sentido del humor, el darle la vuelta y ver las cosas buenas. Incluso dejaba yo un ejercicio, decía que al final del día normalmente lo que se acostumbra es como que hacer un examen de conciencia de las cosas malas que hemos hecho o de las faltas de amor que hemos tenido. Y yo les decía, bueno, les propongo que al final del día hagamos un ejercicio no solo de ese tipo de examen de conciencia, sino otro tipo de examen de conciencia, que es decir, las cosas buenas que tuve en el día, ¿no? La gente la que me hizo reír, las cosas chistosas que me pasaron, las cosas positivas, todo lo bueno que puedo rescatar. Entonces esa era la tercera herramienta, ¿no? El sentido del humor. Y otra cuarta herramienta que está dando es la vida interior, la vida espiritual, porque Víctor Frank habla mucho de la espiritualidad y del ver al ser humano como ser trascendente. Él nos dice que la conciencia es lo que nos diferencia al ser humano de los animales, es pues la conciencia, que verla así, ¿no? Los seres humanos somos conscientes de que somos conscientes, o sea, nos damos cuenta de que nos damos cuenta. Eso nos diferencia con los animales. Los animales se dan cuenta nada más, pero nosotros nos damos cuenta de que nos damos cuenta. Pero él lo eleva a una conciencia espiritual y él dice, la conciencia espiritual viene cuando te das cuenta, que te das cuenta y aparte tomas una postura frente a eso, te responsabilizas de eso que te estás dando cuenta y asumes las consecuencias, ¿no? Entonces, eso se logra a través de una vida interior y una vida espiritual. De hecho, él dice, cuando estuvimos en los campos de concentración, los que sobrevivían también eran los que tenían una vida interior fuerte. De hecho, habla de las personas que practicaban alguna religión
tenían una espiritualidad y una fortaleza porque estaban teniendo una visión más trascendente. Entonces él lo comprobó. No necesariamente sobrevivían los que eran más fuertes físicamente, sino los que realmente en su interior tenían esa fortaleza, ¿no? A él mismo lo catalogaron al principio, le dijeron, pues tú no vas a sobrevivir, porque finalmente yo creo que lo veían como un poco débil físicamente. Sin embargo, fue de los que sobrevivió por esa fortaleza espiritual. Entonces, esa es como otra de las herramientas que nos da, ¿no? Tener esa libertad, esa vida interior que nos va a ir fortaleciendo en las peores circunstancias de nuestra vida. Si no tenemos esa vida interior, pues sí es muy fácil que nos pueda llevar ahí la corriente, ¿no? Lo cual, tener una vida interior en estas épocas, pues es todo un reto, ¿verdad? Porque hay mucho ruido y hay poco silencio, ¿no? Que eso también lo decía. En el campo de concentración yo buscaba tener esos momentos de silencio, aun cuando en algún momento lo tuvo, admirando un paisaje, pero teniendo al lado a personas enfermas o teniendo a un lado muertos, ¿verdad? Gente que ya había muerto, o teniendo a guardias ahí que estaban como muy amenazantes, ¿no? Entonces, habla ahí también de otra herramienta que es la parte de la libertad, ¿no? La libertad interior. Es, a pesar de las circunstancias, nadie le puede quitar al ser humano su capacidad de elegir, ¿no? Su capacidad de elegir, de ser libre para elegir y el destino que quiere tener, o sea, no estamos predeterminados por el destino, sino que cada uno de nosotros puede elegir el destino que quiere y asumir, obviamente sobre lo que quieres, asumir las consecuencias, porque tú puedes elegir rendirte, tú puedes elegir salir adelante, puedes elegir arriesgarte o puedes elegir quedarte en tu zona de confort, sin embargo, eso va a tener una consecuencia y tú eres libre y eres trascendente cuando también asumes esa responsabilidad y asumes que hay consecuencias. Poníamos el ejemplo durante la lectura de que muchas veces muchos de nosotros no nos arriesgamos a hacer algo por miedo y preferimos quedarnos en nuestra zona de confort. Y hay mucha gente que al contrario sí se arriesga, ¿no? A cosas que podrían parecer inciertas o que podríamos decir, ay, pero ¿por qué se arriesga, ¿no? A hacer esto. Entonces, él dice, bueno, pues tú qué quieres ser, ¿no? ¿Quieres ser de los que se arriesgan y que está viviendo y que asume las consecuencias? O también puede ser de los que se conforman, pero tienen que asumir también las consecuencias de nunca saber qué hubiera pasado si se hubieran arriesgado. Entonces, la libertad de elegir es otra de las, y que no puede ser sesgada bajo ninguna circunstancia. Él mismo lo dice, en las condiciones en las que estábamos, de encierro y de amenaza constante, lo único que no me pudieron quitar es mi libertad interior, ¿no? Mi dignidad y mi posibilidad de poder elegir. Incluso, a lo mejor no podía yo elegir si me iba o no me iba, si qué comía o qué no comía, pues cómo me vestía o cómo no me vestía. Pero lo único que sí podía elegir era la actitud que tomaba respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces es la libertad en extremo. Y haciendo también un resumen, Víctor Frank nos dice que, bueno, la vida nosotros no somos los que le preguntamos a la vida, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Es más bien la vida la que nos pregunta a nosotros y nos pide respuestas. Nos pregunta a través de las circunstancias. ¿Cómo nos pregunta la vida? A través de lo que vamos viviendo cotidianamente. O sea, hoy por hoy, situaciones que estamos viviendo, COVID, coronavirus, violencia, problemas personales, problemas en nuestro trabajo, no es otra cosa más que la vida preguntándonos a nosotros y nosotros respondemos o debemos responder y ahí ir encontrando sentido. Entonces él dice que hay tres formas en las que los hombres, los seres humanos, podemos responder. Una de ellas es respondiendo con valores de creación, es decir, a veces la vida nos hace ciertas preguntas y nosotros respondemos creando algo, ¿no? Si no tienes trabajo, bueno, pues a lo mejor la vida te está preguntando, ¿no? Y entonces tú respondes buscando trabajo, haciendo un negocio, asociándote con alguien, o sea, tienes que crear, ¿no? Entonces, a veces la vida nos pide que creemos algo, que organicemos algo, que generemos algo, son los valores de creación. Hoy por hoy, con lo que estamos viviendo, yo les plantearía a ustedes que les está pidiendo la vida, contestar con valores de creación, o sea, ponerte a trabajar y ponerte en acción. A veces respondemos con valores de contemplación, y esto significa que a veces la vida lo que nos está pidiendo es simplemente contemplar, ¿no? Dejarnos amar, recibir ese amor, recibir pues, lo que la vida nos está dando, sin ponernos a hacer nada, ¿no? Entonces,
La contemplación también es una forma de responder a lo que la vida nos está pidiendo. No es como la más común que tenemos, por lo general siempre respondemos haciendo algo, pero también a veces la vida nos pide eso. ¿A cuántos de nosotros en estos momentos nos está pidiendo no hacer nada, simplemente contemplar, ¿no? Y dejar que pase este momento, ¿no? O recibir, ¿no? Si estamos en una situación privilegiada en la que no se nos exija más que recibir y estar en paz, bueno, ahí estamos respondiendo con valores de contemplación. Y la tercera forma en la que Víctor Frank plantea que respondemos los seres humanos es a través de los valores de actitud. Y esos valores de actitud se dan cuando hay lo que él le llama la triada trágica. La triada trágica está compuesta por el sufrimiento, el duelo y la culpa. Cuando en nuestra vida existe una situación de sufrimiento, de duelo o de culpa, ahí la vida nos está pidiendo responder con valores de actitud. No que crees algo, no que organices nada, no que te quedes simplemente esperando y contemplar. Lo que te está pidiendo la vida es que tengas una actitud de resiliencia o de fortaleza, de templanza, de alegría. O sea, ¿qué actitud te está pidiendo tener ahí la vida, ¿no? Entonces, esas son las tres formas. Eso valdría la pena que nos cuestionáramos hoy por cómo nos está cuestionando a su vez la vida y cómo debemos responder, con valores de creación, con valores de contemplación o con valores de actitud. Del sufrimiento incluso, que es uno de la tarea trágica ante el que se responde con valores de actitud, nos dice, contrario a lo que el mundo nos dice, que no debemos sufrir, que el sufrimiento hay que evitarlo, al contrario, o sea, Víctor Frank dice, bueno, el sufrimiento está ahí y existe, y más bien es qué actitud vas a tomar con el sufrimiento, porque del sufrimiento se aprende. Y comentábamos en otro momento, en alguno de los otros días, la semana pasada, que incluso pues actualmente, no sé, los que tenemos hijos, muchas veces queremos evitarles el sufrimiento, ¿no? Como que que no tengan frustración y dar las cosas muy fáciles, cuando al contrario, ¿no? Si nosotros no les evitamos ese sufrimiento, que si les ayudamos a que lo vivan, a que lo pasen, a que aprendan del fracaso, a que se equivoquen y que se levanten, les estamos dando muchas más herramientas para la vida, ¿no? Entonces, como otro enseñanza importante de Víctor Frank, hecha pues vida en él mismo, está esta parte del sufrimiento, ¿no? No el sufrimiento como algo que debemos negar o que debemos evitar, sino más bien como algo ante lo cual debemos tener una actitud, ¿verdad? Bueno, pues es como un breve resumen de lo que hemos visto. Y bueno, como les he comentado, los videos han estado quedando grabados en Facebook, en mi blog, que también se llama Mamá Chida, y en un canal de YouTube que abrí, que se llama Mamá Chida también, y ahí están ya, creo que están tres partes. Hoy voy a subir las tres restantes para que se completen y ya cada quien pueda ir viéndolo y leyendo a su ritmo, porque la idea es leer simple y sencillamente e ir reflexionando. Entonces, bueno, pues voy a comenzar con la tercera fase, después de la liberación. La verdad que es muy cortito, son 3 hojas, así que, bueno, pues de una vez comenzamos. Tercera fase, después de la liberación. Y ahora en el último capítulo, dedicado a la psicología de un campo de concentración, analicemos la psicología del prisionero que ha sido liberado. Para describir las experiencias de la liberación, que han de ser personales por fuerza, reanudaremos el hilo en aquella parte de nuestro relato que hablaba de la mañana en que, tras varios días de gran tensión, se izó la bandera blanca a la entrada del campo. Al estado de ansiedad interior siguió una relajación total, pero se equivocaría quien pensase que nos volvimos locos de alegría. ¿Qué sucedió entonces? Uno pensaría, ¿no? Bueno, ya, nos liberaron y ya, ahora sí sigue la alegría total. ¿Qué sucedió entonces? Con torpes pasos, los prisioneros nos arrastramos hasta las puertas del campo. Tímidamente miramos a nuestro alrededor y nos mirábamos los unos a los otros interrogándonos. Seguidamente nos aventuramos a dar unos cuantos pasos fuera del campo y esta vez nadie nos impartía órdenes a gritos, ni teníamos que apresurarnos en evitación de un golpe o un puntapié. Oh no, esta vez los guardias nos ofrecían cigarrillos. Al principio, a duras penas podíamos reconocerlos, ya que se habían dado mucha prisa en cambiarse de ropa y vestían de civiles. Caminábamos despacio por la carretera que partía del campo. Pronto sentimos dolor en las piernas y temimos caernos, pero nos repusimos. Queríamos ver los alrededores del campo con los ojos de los hombres libres, por vez primera.
somos libres, nos decíamos una y otra vez, y aún así no podíamos creerlo. Habíamos repetido tantas veces esta palabra durante los años que soñamos con ella, que ya había perdido su significado. Su realidad no penetraba en nuestra conciencia. No podíamos aprender el hecho de que la libertad nos perteneciera. Aquí se me viene a la mente, ¿no? Cuando muchas veces hemos vivido demasiados duelos, demasiado sufrimiento, demasiadas cosas difíciles, como que hasta hace uno callo, ¿verdad? Y como que te vas acostumbrando al dolor. Entonces, cuando llega ya como que una parte más tranquila de la vida, a veces nosotros ni siquiera podemos reconocer esa parte buena de la vida, ¿no? Es difícil de hacer porque nos hemos acostumbrado a lo otro, ¿no? Llegamos a los prados cubiertos de flores. Las contemplábamos y nos dábamos cuenta de que estaban ahí, pero no despertaban en nosotros ningún sentimiento. El primer destello de alegría se produjo cuando vimos un gallo con su cola de plumas multicolores, pero no fue más que un destello. Todavía no pertenecíamos a este mundo. Por la tarde, y cuando otra vez nos encontramos en nuestro barracón, un hombre le dijo en secreto a otro: dime, ¿estuviste contento? Y el otro le contestó un tanto avergonzado: pues no sabía que los demás sentíamos de igual modo. Para ser franco, no. Literalmente hablando, habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y teníamos que volverla a aprender lentamente, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que tienes que recuperar esa capacidad de alegrarte con las cosas buenas, ¿no? Y es algo que se tiene que recuperar. No es algo que ya no se pueda recuperar, es algo que se puede recuperar. Desde el punto de vista psicológico, lo que le sucedía a los prisioneros liberados podría denominarse despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño. No podíamos creer que fuera verdad. ¿Cuántas veces en los pasados años nos habían engañado los sueños? Habíamos soñado con que llegaba el día de la liberación, con que nos habían liberado ya, habíamos vuelto a casa, saludado a los amigos, abrazado a la esposa, nos habíamos sentado a la mesa y empezado a contar todo lo que habíamos pasado. Incluso que muy a menudo habíamos contemplado en nuestros sueños el día de nuestra liberación. Y entonces un silbato traspasaba nuestros oídos, la señal de levantarnos, y todos nuestros sueños se veían abajo. Y ahora el sueño se había hecho realidad, pero podíamos creer de verdad en él. El cuerpo tiene menos inhibiciones que la mente, así que desde el primer momento hizo buen uso de la libertad recién adquirida y empezó a comer vorazmente, durante horas y días enteros, incluso en mitad de la noche. Sorprende pensar las ingentes cantidades que se pueden comer. O sea, imagínense, el cuerpo reaccionó más rápido que su mente, ¿no? El cuerpo les pedía comer y comer y comer, pero su mente todavía estaba en shock, ¿no? Todavía no podían pensar, estamos contentos y estamos alegres porque estamos libres. Y cuando a uno de los prisioneros le invitaba a algún granjero de la vecindad, comía y bebía café, lo cual le soltaba la lengua, y entonces hablaba y hablaba horas enteras. La presión que durante años había oprimido su mente desaparecía al fin. Oyéndole hablar se tenía la impresión de que tenía que hablar, de que su deseo de hablar era irresistible. Supe de personas que habían sufrido una presión muy intensa durante un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, pasaron un interrogatorio de la Gestapo y experimentaron idénticas reacciones. Pasaron muchos días antes de que no solo se les soltara la lengua, sino también algo que estaba dentro de todos nosotros. Y de pronto, aquel sentimiento se abrió por entre las extrañas cadenas que lo habían constreñido. Un día, poco después de nuestra liberación, yo paseaba por la campiña florida, camino del pueblo más próximo. Las alondras se elevaban hasta el cielo y yo podía oír sus gozosos cantos. No había nada más que la tierra y el cielo y el júbilo de las alondras y la libertad del espacio. Me detuve, miré alrededor después del cielo, y finalmente caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí o del mundo. Solo tenía en la cabeza una frase, siempre la misma. Desde mi estrecha prisión llamé a mi Señor y Él me contestó desde el espacio en libertad. No recuerdo cuánto tiempo permanecí ahí de rodillas, repitiendo una y otra vez mi ejaculatoria, pero yo sé que aquel día, en aquel momento, mi vida empezó otra vez. Fui avanzando paso a paso hasta volverme de nuevo un ser humano. El desahogo. El camino que partía de la aguda tensión espiritual,
de los últimos días pasados en el campo, de la guerra de nervios a la paz mental, no estaba exento de obstáculos. Sería un error pensar que el prisionero liberado no tenía ya necesidad de ningún cuidado. Debemos considerar que un hombre que ha vivido bajo una presión mental tan tremenda y durante tanto tiempo, corre también peligro después de la liberación, sobre todo habiendo cesado la tensión tan de repente. Dicho peligro, desde el punto de vista de la higiene psicológica, es la contrapartida psicológica de la aeroembolia. Lo mismo que la salud física de los que trabajaban en cámaras de sumersión correría por peligro si, de repente, abandonaran la cámara, donde se encuentra bajo una tremenda presión atmosférica, así también el hombre que ha sido liberado repentinamente de la presión espiritual puede sufrir daño en su salud psíquica. Durante esta fase psicológica se observaba que las personas de naturaleza más primitiva no podían escapar a las influencias de la brutalidad que les había rodeado mientras vivieron en el campo. Ahora, al verse libres, pensaban que podían hacer uso de la libertad licenciosamente y sin sujetarse a ninguna norma, ¿no? Se iban totalmente al otro extremo, ¿no? Ahora libertad sin medida. Lo único que había cambiado para ellos era que en vez de ser oprimidos, eran opresores. Se convirtieron en instigadores y no objetores de la fuerza y de la injusticia. Justificaban su conducta en sus propias y terribles experiencias, y ello solía ponerse de manifiesto en situaciones aparentemente ofensivas. En una ocasión paseaba yo con un amigo camino del campo de concentración, cuando de pronto llegamos a un sembrado de espigas verdes. Automáticamente yo la acepté, pero él me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado. Yo balbucí algo referente a no tronchar las tierras espigas. Se enfadó mucho conmigo, me lanzó una mirada airada y me gritó: no me digas, ¿no nos han quitado bastante ellos a nosotros? Mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas, por no mencionar las demás cosas. ¿Y tú me vas a prohibir que tronche unas pocas espigas de trigo? Solo muy lentamente se podía devolver a aquellos hombres a la verdad lisa y llana de que nadie tenía derecho a obrar mal, ni aun cuando a él hubieran hecho daño, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? La naturaleza para algunos era justo esa, ¿no? El cobrar revancha, el no me importa, ¿no? Pero, bueno, como dice aquí, nadie tenía derecho, solo muy lentamente se podía devolver a aquellos hombres la verdad lisa y llana de que nadie tenía derecho a obrar mal, ni aun cuando a él le hubieran hecho daño. Es muy fuerte porque creo que nuestra naturaleza nos arrastraría mucho a el hecho de que, bueno, pues después de que sufrí tanto, pues yo también puedo hacer lo que quiera, ¿no? Hay que tener también mucha entereza y fortaleza espiritual para decir, bueno, yo sufrí, me quitaron todo, pero yo no tengo derecho a hacer lo mismo. Tendremos que luchar para hacerles volver a esa verdad, o las consecuencias serían aún peores que la pérdida de unos cuantos cientos de granos de trigo. Todavía puedo ver a aquel prisionero que, enrollándose las mangas de la camisa, metió su mano derecha bajo mi nariz y gritó: que me corte la mano si no me la tiño con sangre el día que vuelva a casa. Quiero recalcar que quien decía esas palabras no era mal tipo, fue el mejor de los camaradas en el campo y también después. También yo creo que aquí estaban viviendo una fase de mucho enojo, ¿no? Ante por lo que habían vivido, ¿no? Mucho enojo y mucha rabia que a lo mejor pudiera estar o ser mal enfocada. Aparte de la deformidad moral resultante del repentino aflojamiento de la tensión espiritual, otras dos experiencias mentales amenazaban con dañar el carácter del prisionero liberado: la amargura y la desilusión que sentía al volver a su antigua vida. La amargura tenía su origen en todas aquellas cosas contra las que se rebelaba cuando volvía a su ciudad. Cuando a su regreso, aquel hombre veía que en muchos lugares se le recibía solo con un encogimiento de hombro y unas cuantas frases gastadas, solía amargarse preguntándose por qué había tenido que pasar por todo aquello, cuando por doquier oía casi las mismas palabras. No sabíamos nada, y nosotros también sufrimos. Se hacía siempre la misma pregunta: ¿es que no tienen nada mejor que decirme? La experiencia de la desilusión es algo distinta. En este caso, no era ya el amigo, cuya superficialidad y falta de sentimientos disgustaban tanto al exclaustrado que finalmente se sentía como si se arrastrara por un agujero sin ver ni oír a ningún ser humano, que le parecía cruel y no su propio sino. Bueno, aquí está como medio raro. Pero bueno, el hombre que durante años había creído alcanzar el límite absoluto de sufrimiento, se encontraba ahora con el sufrimiento
con que el sufrimiento no tenía límites y que todavía podría sufrir más y más intensamente. O sea, no acababa el sufrimiento ahí para ellos, ¿no? Y eso es algo a lo que tenían que adaptarse. Eso ellos creían que ya habían vivido lo peor, ¿no? Y que se encontraron, pues, con que el sufrimiento podía seguir todavía, ¿no? De otras formas, ¿no? Y eso es precisamente volviendo al tema del sufrimiento, ¿no? Cuando hemos vivido momentos difíciles, lo que queremos es que esos momentos ya se acaben y luego, bueno, viene la parte de la calma después de la tempestad y como que nos apegamos a esa calma y a ese bienestar, ¿no? Pero siempre hay que tener conciencia de que ni el bienestar, ni el sufrimiento es permanente, ni la calma es permanente tampoco. Y tampoco hay que apegarse a los momentos buenos de la vida, hay que disfrutarlos y vivirlos, pero tampoco podemos estar apegados a ellos porque la vida nos va a presentar muchos retos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos querido apegar también a la parte, a la calma, digamos, a la parte bondadosa de la vida? No quiere decir que no se disfrute, sí hay que disfrutarla y vivirla, pero no vivir apegados a esa calma porque sabemos, reitero, que la vida nos puede presentar otros retos. Cuando hablábamos de los intentos de infundir en el prisionero ánimo para superar su situación, decíamos que había que mostrarle algo que le hiciera pensar en el porvenir. Había que recordarle que la vida todavía le estaba esperando, que un ser humano aguardaba que él regresara. Pero, y después de la liberación, algunos se encontraron con que nadie los esperaba. Yo creo que aquí ellos vivieron todavía una depresión mayor, ¿no? Una frustración mayor, porque en el campo de concentración los alimentaba esa esperanza, ¿no? De salir y encontrarse con sus seres queridos o de encontrarse con su ciudad, con su trabajo, ¿no? Pero imagínense llegar a la cruda realidad en la que tus seres queridos están muertos, en la que no tienes trabajo, no tienes oportunidades, en la que tienes que volver a empezar sin familia, sin seres queridos. Yo creo que esa parte puede ser una de las partes más fuertes que sucedió a ellos y que le sucede al ser humano. Desgraciado de aquel que halló que la persona cuyo solo recuerdo le había dado valor en el campo, ya no vivía. Desdichado de aquel que cuando finalmente llegó el día de sus sueños, encontró todo distinto a como lo había añorado. Quizás abordó un trolebús y viajó hasta la casa que durante años había tenido en su mente. Quizá llamó al timbre, al igual que lo había soñado en miles de sueños, para encontrarse con que la persona que tendría que abrirle la puerta no estaba allí, ni nunca volvería. Allá en el campo, todos nos habíamos confesado unos a otros que no podía haber en la tierra felicidad que nos compensara por todo lo que habíamos sufrido. No esperábamos encontrar la felicidad. No era esto lo que infundía valor y confería significado a nuestro sufrimiento, a nuestros sacrificios, a nuestra agonía. Ahora bien, tampoco estábamos preparados para la infelicidad. Aunque no la esperaban, no estaban preparados para no ser felices. Esta desilusión que aguardaba en un número no desdeñable de prisioneros resultó ser una experiencia muy dura de sobrellevar y también muy difícil de tratar desde el punto de vista del psiquiatra, aunque tampoco tendría que desalentarle, muy al contrario, debiera ser un acicate y un estímulo más. Pero para todos y cada uno de los prisioneros liberados, llegó el día en que, volviendo la vista atrás a aquella experiencia del campo, fueron incapaces de comprender cómo habían podido soportarlo. Y si llegó por fin el día de su liberación y todo les pareció como un bello sueño, también llegó el día en que todas las experiencias del campo no fueron para ellos nada más que una pesadilla. La experiencia final para el hombre que vuelve a su hogar es la maravillosa sensación de que después de todo lo que ha sufrido, ya no hay nada a lo que tenga que temer excepto a su Dios. Y con esto termina el libro, la primera parte del libro. La experiencia final para el hombre que vuelve a su hogar es la maravillosa sensación de que después de todo lo que ha sufrido, ya no hay nada a lo que tenga que temer excepto a su Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto termina la primera fase, la primera parte del libro, que se divide en 3 fases, y que habla precisamente de esta experiencia de Viktor Frankl en el campo de concentración. Ya la segunda parte del libro habla ya más de los conceptos de logoterapia, que, bueno, si ustedes quieren leerlos, están interesados en conocer, pues los pueden seguir leyendo. Pero bueno, a mí lo que me interesaba en este momento era poder leer esta parte del libro que a mí me ha ayudado mucho, que lo he leído muchas veces y que cada vez que lo leo le encuentro un significado distinto.
Y bueno, los invito, seguramente ya lo han leído algunos, otros no, pero los invito a que lo sigan leyendo y a que le sigan buscando el significado a cada uno de ustedes, del significado de lo que el libro tenga que decirles a cada uno de ustedes. Y bueno, al final creo que me quedo también yo con el último capítulo, ¿no? Con esta última parte de la tercera fase, ya la liberación, de que quizá la sensación de todos nosotros al estar leyendo el libro es la misma sensación que tenía Viktor Frankl y los prisioneros durante su vida en el campo de concentración, ¿no? Que terminando toda esta tortura, bueno, pues ya iba a venir como el final feliz y todo iba a estar en orden, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Y es un desencanto que también tenemos nosotros como lectores, ¿no? Que no es así, o sea, después de la liberación viene otra cruda realidad, ya no encontrar a los seres amados, a esos seres a los que en los que tú ves puesto tus esperanzas, los que te habían mantenido vivo, ¿no? Esa ciudad, tu casa, ¿no? Ese ritmo de vida que tú tenías, pues no estaba ahí, ¿no? Y ahí seguramente hubo otro duelo para ellos, otra pérdida, por eso muchos actuaban con enojo, ¿no? Con tristeza, quizá muchos de ellos quizá también pudieron entrar en desesperanza en esa fase ya de libertad, ¿no? Pero creo que es algo que a todos los seres humanos también nos puede llegar a pasar, ¿no? El hecho, lo reitero, lo decía hace un rato, de pensar que hay momentos de la vida en que se ve bien gris, bien oscuro, ¿no? Y entonces podemos empezar a vivir las herramientas que nos da Viktor Frankl, de darle sentido, de vivir con el amor, de buscarle un para qué me está sucediendo esto, de tratar de responder a la vida con creación, con actitud o con contemplación. Y pasa este momento y tenemos que ser conscientes de eso, de que el momento pasó, viene a lo mejor un momento de calma, pero que no necesariamente va a ser la calma que nosotros queremos, ¿no? Que la vida nos va a seguir preguntando y nos va a seguir inquiriendo y nos va a seguir pidiendo respuestas. Y que definitivamente disfrutar el presente y disfrutar la parte de bondad o de bienestar que estamos viviendo, pero sin estar apegados, ¿no? Es como dice, ¿no? De estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Sin estar apegados incluso ni siquiera a la parte de bienestar que podamos estar viviendo, ¿sí? Porque la vida nos va a presentar nuevos retos, ¿no? Pero lo padre de todo esto es que esos retos nos van a ir haciendo más fuertes y más resilientes, nos van a dar más experiencia y nos van a ir conformando la persona que cada uno de nosotros quiera ser, ¿no? Hoy por hoy la vida nos está pidiendo a todos, ¿verdad? Al mundo entero nos está pidiendo muchas respuestas, se están viviendo cosas que nosotros no teníamos en nuestros planes, que no queríamos, ¿no? Que se suman a lo mejor a ya una crisis personal que teníamos y que a lo mejor vemos peor todavía el escenario, o que si yo venía de un momento bueno en mi vida y a lo mejor esto viene como que a derrumbar un poquito los planes que yo tenía, pero aquí el punto es, y lo reitero, es pues dejarnos vivir ese duelo, sentirlo y hablarlo, dialogarlo, buscar ayuda, pero siempre como con esa conciencia de qué me está pidiendo la vida, o sea, cómo le voy a responder. No tanto desde vida, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres que haga? ¿No? O sea, Dios, ¿qué quieres que haga? No tanto preguntándole yo, sino más bien pensando en que más bien es Dios o la vida el que te está preguntando a ti en este momento de tu vida cómo tienes que responder. Y reitero, como dice Viktor Frankl, ¿cómo tienen que responder cada uno de ustedes ante lo que les está preguntando la vida? No se está preguntando la vida. Con valores de creación, poniéndote a actuar, accionarte, buscar soluciones, eso es lo que te está pidiendo la vida, o simplemente valores de contemplación, es decir, pues estar donde estás, recibir, dejarte amar, contemplar, estar en paz, o con valores de actitud. O sea, tienes sufrimiento en este momento, tienes duelo, algún duelo, o sientes culpa, la tarea trágica de Viktor Frankl. Entonces, lo que la vida te pide no es que te pongas en acción, ni a hacer cosas, ni a contemplar. Lo que te pide la vida es que tengas una actitud de fortaleza, les decía, alguna virtud que necesitas trabajar en estos momentos. ¿Cuál es la actitud que la vida te está pidiendo en estos momentos? Pues bueno, entonces, pues con eso ya vamos terminada la lectura. Les reitero, ojalá que los que no pudieron conectarse durante los 6 días puedan hacerlo a través del canal de YouTube Mama Chira o en el blog, en la página de Facebook Mama Chira, y ahí están en los videos, están las grabaciones.
Y bueno, pues los invito a que sigan compartiéndolos, que se suscriban al canal, y yo pues constantemente voy a he estado subiendo videos y voy a seguir haciéndolo porque, bueno, espero a lo mejor por ahí algún otro libro poderlo otra vez a altura en vivo, y bueno, pues ahí los estaré buscando y les voy a dar noticias pronto, espero en unos días, de un taller que voy a dar también en línea para dar más puntual respuesta con ejercicios ya más puntuales y más profundos sobre lo que Víctor Frank nos dice. Como un poco, va a ser un taller sobre precisamente sentido de vida, ¿no? Lo que nos está pidiendo la vida a cada uno de nosotros, pero ya con ejercicios mucho más profundos y más personales, ¿sí? Entonces, bueno, sigo a sus órdenes, también yo estoy dando sesiones de psicoterapia en línea, talleres en línea, si saben de alguien que necesite, bueno, me pueden contactar ahí en las redes sociales, en Instagram es Mamá Chida, también en Facebook y en YouTube y en LinkedIn, todas, estoy igual. Bueno, pues muchas gracias por conectarse y nos estamos viendo. Lávense las manos, quédense en su casa, los que puedan y no sea necesario salir. Y sobre todo vivamos con mucha esperanza, mucha esperanza. No nos soplemos de información que no nos sirva, quedémonos con la información que es verdaderamente importante para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos, pero tratemos de dar respuestas de esperanza y no saturarnos de información que nos va a causar pánico o que nos va a hacer vivir en una angustia, ¿no? Yo creo que es parte de la respuesta que se nos está pidiendo ahora, vivir dentro de lo que se pueda, estar informado, pero tratar de vivir lo más tranquilos posibles y en paz para poder responder, porque ahorita el mundo lo está pidiendo de cada uno de nosotros que respondamos de alguna manera. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la que sigue.